¿Alguna vez has sentido una corazonada tan intensa que parecía imposible ignorarla? Una voz interna que te guía, incluso cuando todo parece oscuro. ¿Y si te dijera que esa voz, ese susurro en tu interior, podría ser el mismo Señor hablándote directamente a través de tu intuición? ¿Qué harías? Este es un misterio que pocos conocen, pero que tiene el poder de transformar tu vida y acercarte más a la voluntad de Dios. Hoy vamos a explorar cómo Dios utiliza nuestra intuición como un canal divino, una herramienta espiritual que no siempre entendemos, pero que está diseñada para guiarnos en su propósito. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces has ignorado esa pequeña señal, ese impulso que parecía venir de lo profundo de tu alma, solo para darte cuenta después de que era Dios intentando hablarte? En los próximos minutos descubrirás verdades que pueden cambiar la forma en que percibes tus decisiones, tus pensamientos y los caminos que tomas en la vida. Te revelaré secretos bíblicos sobre cómo discernir esa voz interna, cómo afinar tu espíritu para escucharla claramente y por qué el Señor utiliza este método para comunicarse contigo. Este mensaje no es casualidad. Si estás aquí, es porque el Espíritu Santo te ha traído para recibir esta revelación. Antes de comenzar, te invito a reflexionar sobre esta verdad. Dios siempre habla, pero la pregunta es, ¿estás escuchando? Quiero que comentes ahora mismo la frase "paz en Cristo" como señal de tu compromiso con esta enseñanza y para proclamar que estás listo para abrir tu corazón al mensaje de Dios. Dale un me gusta a este video como un acto de fe. Al hacerlo, no solo estás ayudando a que este mensaje alcance a otros corazones necesitados, sino que también estás diciendo, Señor, estoy aquí, atento a tu voz. Déjame felicitarte por ser parte de este canal de esperanza, por ser una luz en medio de la oscuridad. Muchas personas, especialmente aquellas que no tienen una iglesia cerca, encuentran en estos estudios un refugio espiritual. Por eso, te animo a que también te suscribas. Al hacerlo, no solo alimentas tu fe, sino que ayudas a que la palabra de Dios llegue a más vidas. Hoy descubriremos cómo esa intuición que a veces sientes puede ser el lenguaje de Dios, guiándote hacia tus bendiciones. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este estudio contiene la clave para desbloquear algo poderoso en tu vida. Prepárate para un viaje espiritual que puede transformar tu relación con Dios y contigo mismo. Ahora, comencemos este estudio sobre cómo el Señor habla a través de tu intuición. El profeta Elías, uno de los siervos más cercanos a Dios, tuvo una experiencia que nos enseña cómo escuchar su voz. En 1 Reyes 19, 11, 12, Elías estaba buscando al Señor. Primero vino un fuerte viento, pero el Señor no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Finalmente vino un suave murmullo, una voz apacible, y ahí estaba el Señor. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Muchas veces buscamos a Dios en lo grandioso, en lo evidente, en los milagros ruidosos y extraordinarios, pero Él prefiere hablarnos en lo íntimo, en el silencio de nuestro corazón. Ese suave murmullo es la intuición, esa impresión interna que nos guía, que nos advierte, que nos conforta. Dios habla de manera sutil porque desea que aprendamos a confiar en su presencia, incluso cuando no es visible ni ruidosa. Él quiere que agudicemos nuestros sentidos espirituales para reconocer su dirección. Es como cuando sientes un impulso inexplicable para llamar a alguien, tomar una decisión o evitar un peligro. Esa intuición puede ser su manera de protegerte o de guiarte hacia su propósito. Piensa en tu vida.
¿Cuántas veces has sentido esa voz interior y la has ignorado porque parecía demasiado pequeña, demasiado insignificante? Elías tuvo que aprender que Dios estaba presente en lo aparentemente insignificante, y lo mismo sucede contigo. Dios está hablando, pero ¿le estás prestando atención? Si te sientes desconectado de esa voz, pregúntate, ¿estoy buscando a Dios en lo correcto? ¿Estoy dispuesto a silenciar el ruido de mi vida para escuchar su suave murmullo? Deja un comentario compartiendo una experiencia en la que sentiste esa voz apacible de Dios en tu vida. Escribe: yo escucho el murmullo de Dios, para que juntos proclamemos que queremos ser sensibles a su voz. Elías descubrió que la verdadera presencia de Dios no necesita un espectáculo, solo un corazón dispuesto. ¿Estás dispuesto tú? Vamos a seguir descubriendo más ejemplos bíblicos que revelan cómo escuchar su voz en el siguiente bloque. En el Evangelio de Mateo, Jesús hace una declaración poderosa que nos ayuda a entender cómo Dios se comunica con nosotros de manera directa y personal. En Mateo 10, 19, 20, Jesús les dice a sus discípulos: pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque en aquella hora se les dará lo que han de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Aquí, Jesús promete que en los momentos más difíciles, el Espíritu Santo pondrá en nuestros corazones las palabras y la dirección necesaria. Esta es una forma clara de la intuición divina, un conocimiento o una guía que no viene de nuestra lógica, sino del Espíritu Santo que habita en nosotros. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has estado en una situación complicada y de repente has sabido exactamente qué decir o hacer sin siquiera planearlo? Esa certeza no proviene de tu intelecto, sino de la obra de Dios en tu vida. La intuición que viene del Señor no es solo un instinto humano, es una manifestación del Espíritu Santo. Él nos equipa con sabiduría sobrenatural para enfrentar situaciones que parecen imposibles. Pero para escuchar esa voz interior, necesitamos cultivar una relación constante con Dios, viviendo en oración y meditación en su palabra. Imagina que estás frente a una decisión crucial en tu vida. Un cambio de trabajo, un problema familiar, una oportunidad inesperada. La lógica puede decirte una cosa, pero hay un algo dentro de ti que te impulsa en otra dirección. Esa guía, cuando está alineada con los principios de la Biblia, es Dios mostrándote el camino. Escribe en los comentarios: Señor, confío en tu Espíritu en mí, como una declaración de fe en que su intuición te guiará en los momentos más oscuros. Si aprendes a confiar en la intuición divina, serás capaz de enfrentar cualquier desafío con la certeza de que el Señor está contigo. Él nunca te dejará solo, y su Espíritu hablará dentro de ti, dándote palabras, dirección y paz. Este es solo el comienzo. En el siguiente bloque, exploraremos cómo reconocer la voz de Dios frente a otras voces que pueden confundirnos. En Juan 10:27, Jesús nos dice algo profundamente alentador: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo nos revela una verdad esencial. Si somos hijos de Dios, tenemos la capacidad de escuchar su voz. Él nos conoce, nos llama y nosotros le seguimos. Sin embargo, vivimos en un mundo lleno de distracciones y voces que buscan confundirnos. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que lo que sentimos o escuchamos proviene del Señor? 3 claves para discernir la voz de Dios. Es coherente con la palabra de Dios. Dios nunca contradice su palabra. Si tu intuición te impulsa a algo que no está alineado con las Escrituras, esa no es su voz. Por ejemplo, si sientes un deseo de actuar con amor, compasión o perdón, estás caminando según su voluntad. Produce paz, no confusión,
En 1 Corintios 14:33 se nos dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando el Señor habla a través de tu intuición, su dirección trae calma incluso en medio de la tormenta. Está respaldada por fruto espiritual. La guía divina produce frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, humildad y dominio propio. Gálatas 5:22-23. Si las decisiones que tomas después de escuchar esa voz interna producen estos frutos, estás en el camino correcto. El mundo, tus emociones e incluso el enemigo intentarán distraerte y alejarte de la verdad. Pero cuando estás en comunión constante con Dios, su voz será clara. Es como una madre que reconoce el llanto de su hijo entre una multitud. Cuanto más tiempo pasas con el Señor, más reconoces su tono, su manera de guiarte. Imagina que tienes un dilema moral, una oportunidad para avanzar en tu carrera, pero a costa de tu integridad. La intuición de Dios te recordará lo que es correcto y te impulsará a actuar con honestidad, aunque sea más difícil. Comenta ahora mismo: Señor, quiero oír y seguir tu voz, como una declaración de tu deseo de afinar tus sentidos espirituales. Promesa esperanzadora. Si aprendes a discernir la voz de Dios, no solo evitarás errores, sino que caminarás con seguridad hacia las bendiciones que Él tiene para ti. Dios no quiere que estés confundido. Él quiere que tengas claridad y propósito. El próximo bloque descubriremos cómo la oración y la meditación pueden afinar nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios. El Salmo 46:10 nos invita a una práctica esencial para escuchar la voz de Dios. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este versículo es una llamada directa a detenernos en medio del caos de la vida y buscar la presencia de Dios en silencio y reverencia. Muchas veces, la intuición divina es sofocada por el ruido de nuestras preocupaciones, nuestras actividades y nuestras dudas. Pero cuando oramos y meditamos, creamos espacio para que su voz sea escuchada. La oración como conexión directa. La oración no solo es una petición, es un diálogo con el Señor. Es en este tiempo íntimo que abrimos nuestro corazón, compartimos nuestras luchas y también aprendemos a escuchar. No es casualidad que Jesús dedicara tiempo a orar en soledad. En Marcos 1:35 se nos dice que Jesús, muy temprano por la mañana, se retiraba a lugares solitarios para orar. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba esa conexión constante, ¿cuánto más nosotros? La meditación como afinación espiritual. La meditación bíblica no se trata de vaciar la mente, sino de llenarla con la palabra de Dios. Cuando meditamos en su palabra, dejamos que sus verdades penetren en nuestro corazón, transformen nuestros pensamientos y afinen nuestra capacidad para discernir su voz. Es como ajustar un instrumento para que toque la melodía correcta. Cómo empezar a escuchar su voz en oración y meditación. Encuentra un lugar tranquilo. Retírate a un lugar donde puedas estar a solas con el Señor, lejos de distracciones. Ora con sinceridad. Habla con Dios desde lo más profundo de tu corazón. Exprésale tus dudas, tus miedos y pídele que te ayude a escuchar su voz. Medita en su palabra. Escoge un pasaje bíblico y repítelo en tu mente. Pide al Espíritu Santo que te revele lo que necesitas entender. Espera en silencio. No te apresures. A veces Dios responde en el momento. Otras veces, planta una semilla de intuición que crecerá con el tiempo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has pasado días enteros buscando respuestas en el lugar equivocado? Dios no quiere que vivas confundido o perdido. Él quiere que encuentres paz y dirección en su presencia. Pero eso requiere intencionalidad. Ejemplo personal.
Imagina que estás enfrentando una decisión importante, pero las respuestas parecen lejanas. Dedica tiempo a la oración y la meditación, y verás cómo el Señor comienza a aclarar tu camino, a través de impresiones, sueños o incluso personas que te confirmen su voluntad. Comenta ahora: Señor, enséñame a escuchar tu voz en la quietud, como un acto de fe y compromiso para buscarlo en oración y meditación. Promesa esperanzadora: Dios anhela comunicarse contigo. Si practicas la oración y la meditación con sinceridad, descubrirás una nueva profundidad en tu relación con Él. Tu intuición se afinará y empezarás a notar su guía en cada aspecto de tu vida. En el próximo bloque, exploraremos cómo el Espíritu Santo actúa como nuestro guía divino y cómo podemos reconocer su obra en nuestra intuición. Jesús nos dejó una promesa extraordinaria acerca del Espíritu Santo en Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Este versículo nos muestra que el Espíritu Santo es más que un guía. Es un maestro, un consejero y un recordatorio constante de las verdades divinas. Su papel es ayudarnos a caminar en el propósito de Dios, hablándonos en los momentos en que más lo necesitamos. El Espíritu Santo y la intuición. Cuando sentimos esa voz interior que nos impulsa a actuar conforme a la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo trabajando en nuestro interior. Él es quien planta en nosotros esas impresiones que no podemos ignorar, esas ideas que parecen no venir de nosotros mismos, sino de una fuente divina. ¿Cómo reconocer la obra del Espíritu Santo en tu vida? Es persistente y clara. La guía del Espíritu Santo no es confusa ni contradictoria. Si algo está en línea con la palabra de Dios y se mantiene constante en tu corazón, es probable que sea su voz. Trae consuelo y dirección. El Espíritu Santo no solo nos muestra qué hacer, sino que también nos da paz mientras caminamos en obediencia. Convicción, no condenación. Cuando te desvías del camino, el Espíritu te corrige con amor, recordándote que puedes regresar a Dios. No te hará sentir desesperación, sino un llamado a la redención. El Espíritu Santo no solo está presente en los momentos grandes, como decisiones importantes o crisis. Él también está en los detalles, en esos pequeños impulsos que sentimos a lo largo del día. Un pensamiento para ayudar a alguien, un deseo de orar, o incluso una advertencia de alejarnos de algo peligroso. Piensa en una vez que tomaste una decisión basada en una corazonada que resultó ser correcta y te llevó a un lugar de bendición. Esa experiencia no fue casualidad. Fue el Espíritu Santo guiándote, mostrándote que Dios está interesado incluso en los detalles de tu vida. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, confío en tu guía, como un compromiso de permitir que Él sea quien dirija tus pasos en cada área de tu vida. Promesa esperanzadora: si aprendes a depender del Espíritu Santo como tu guía, nunca caminarás solo. Él te enseñará cosas que no sabes, te llevará a lugares que no imaginas y te fortalecerá cuando te sientas débil. En el siguiente bloque exploraremos cómo enfrentar las dudas y los miedos cuando buscamos escuchar la voz de Dios. En 2 Timoteo 1:7, el apóstol Pablo nos recuerda algo poderoso, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las dudas y los miedos son armas que el enemigo utiliza para detenernos en nuestra búsqueda de la guía divina. Pero este versículo nos asegura que el Espíritu Santo nos equipa con poder, amor y autocontrol para enfrentar cualquier incertidumbre. Cuando dudamos de nuestra intuición, lo que realmente está ocurriendo es un ataque contra nuestra fe. Identificando las raíces de la duda y el miedo,
La falta de confianza en Dios. A veces dudamos porque olvidamos quién es Dios y lo que es capaz de hacer. La influencia de experiencias pasadas, fracasos previos, pueden hacernos temer que tomemos la decisión equivocada nuevamente. La voz del enemigo. Satanás busca sembrar confusión y temor en nuestra mente para alejarnos de la voluntad de Dios. ¿Cómo enfrentar las dudas y los miedos? Declara las promesas de Dios. Recuerda que Dios está contigo en cada paso. Salmo 23:4. Nos dice que incluso en el valle de sombra de muerte, Él está a nuestro lado. Refuerza tu fe con la palabra. Medita en versículos que hablen de la fidelidad de Dios. Su palabra es el ancla que nos mantiene firmes. Ora por claridad y valentía. Pídele al Espíritu Santo que te revele su voluntad de manera clara y que te dé el coraje de seguir adelante. Confía en su propósito, no en tus habilidades. Dios no te llama porque seas perfecto, sino porque su poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. Reflexión. Dudar no es pecado, pero quedarse atrapado en la duda puede alejarnos del propósito de Dios. Piensa en Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14:28-31. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que miró las olas y permitió que el miedo lo dominara, comenzó a hundirse. Este pasaje nos enseña que la clave para superar las dudas es mantener nuestra mirada fija en Jesús. Ejemplo personal. Imagina que enfrentas una decisión importante, como cambiar de trabajo, mudarte de ciudad o iniciar un ministerio. Es natural que sientas miedo, pero recuerda, si Dios te está guiando, Él ya ha preparado el camino y te dará lo necesario para avanzar. Comenta ahora: Señor, renuncio al miedo y confío en ti, como un acto de fe para declarar que no permitirás que las dudas te detengan. Cuando entregas tus miedos a Dios, Él los reemplaza con su paz y su dirección. Si confías en Él, te sorprenderás de cómo puede transformar tus incertidumbres en victorias. En el siguiente bloque, hablaremos de las bendiciones que llegan cuando obedecemos la voz de Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan. En Deuteronomio 28:1-2 encontramos una de las promesas más poderosas sobre la obediencia. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Este pasaje nos muestra que la obediencia a Dios es la llave que desbloquea una vida llena de bendiciones. Aunque a veces la dirección divina puede parecer confusa o desafiante, confiar y actuar conforme a su voz nos coloca en el camino del favor de Dios. Las bendiciones de la obediencia, protección divina. Cuando seguimos la guía de Dios, nos mantenemos bajo su cobertura. Él nos cuida y nos libra de peligros visibles e invisibles. Provisión sobrenatural. Dios abre puertas donde no las hay y provee lo necesario para cumplir su propósito en nuestra vida. Paz interna. La obediencia trae la paz que supera todo entendimiento, porque sabemos que estamos caminando en el centro de su voluntad. Relación más profunda con Dios. Cada acto de obediencia fortalece nuestra confianza en Él y nos acerca más a su corazón. Obedecer la voz de Dios no siempre será fácil. A veces, su dirección nos llevará a salir de nuestra zona de confort, a tomar decisiones que no entendemos completamente o a esperar cuando preferiríamos actuar. Pero en cada paso de obediencia, Dios está trabajando en nosotros, moldeándonos para su gloria y preparándonos para mayores bendiciones. Piensa en Abraham, quien obedeció el llamado de Dios para dejar su tierra sin saber a dónde iba. Génesis 12:1-4.
Su disposición a seguir la voz de Dios lo convirtió en el padre de una nación y en el receptor de promesas eternas. Ejemplo personal: imagina que sientes en tu corazón el llamado a perdonar a alguien que te lastimó profundamente. Puede parecer imposible, pero cuando obedeces, encuentras libertad y sanidad en tu alma. Esa obediencia no solo trae bendición a tu vida, sino que también puede ser el inicio de una transformación en la vida de esa otra persona. Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a obedecer tu voz sin reservas, como una declaración de tu compromiso de confiar en su guía y actuar conforme a su voluntad. Dios nunca te pedirá algo que no tenga un propósito eterno. Aunque no siempre veas el panorama completo, puedes estar seguro de que tu obediencia será recompensada con bendiciones más allá de lo que puedas imaginar. En el próximo bloque, hablaremos sobre cómo Dios usa nuestra intuición y obediencia para cumplir su propósito eterno en nuestras vidas y en la vida de quienes nos rodean. En Romanos 8:28 encontramos una de las verdades más reconfortantes de la Biblia. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos revela que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que incluso nuestras dudas, cuando son entregadas a Él, son usadas para cumplir su propósito eterno. El papel de la intuición en el propósito divino. Nuestra intuición es una herramienta que Dios usa para guiarnos hacia el cumplimiento de su plan. Es esa corazonada que nos lleva a tomar decisiones correctas, esas impresiones internas que nos animan a actuar o esperar. Pero más que una sensación, es una conexión directa con la guía del Espíritu Santo que nos equipa para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. La obediencia como puente hacia el propósito eterno. Cuando obedecemos la dirección divina, incluso sin entenderla completamente, nos alineamos con los planes de Dios. Él tiene un propósito para cada área de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestros talentos. Y aunque el camino a veces sea incierto, su plan siempre resulta en bien para nosotros y para quienes nos rodean. Piensa en José, el hijo de Jacob. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A pesar de esto, José mantuvo su fe y obedeció a Dios en cada etapa de su vida. Finalmente, Dios usó sus experiencias para elevarlo a una posición de poder y salvar a muchas vidas. Su historia nos enseña que, aunque no entendamos el porqué de nuestras circunstancias, podemos confiar en el quién que dirige nuestro camino. ¿Cómo identificar tu propósito en Dios? Escucha su voz. Dedica tiempo a la oración y la meditación en su palabra para entender su dirección. Confía en los procesos de la vida. Incluso los momentos difíciles tienen un propósito en el plan de Dios. Actúa con valentía. No permitas que el miedo o la duda te detengan. Cuando Dios te llama, Él también te capacita. Ejemplo personal. Piensa en alguien que te influenció positivamente en tu caminar espiritual. Tal vez esa persona simplemente obedeció una impresión en su corazón para hablarte de Dios o para orar por ti en un momento difícil. Su obediencia tuvo un impacto eterno en tu vida. Y de la misma manera, Dios quiere usarte para cumplir su propósito en la vida de otros. Comenta ahora: Señor, úsame para cumplir tu propósito, como un acto de fe para declarar tu disposición a ser un instrumento en sus manos. Cuando permites que Dios guíe tu vida a través de la intuición y la obediencia, te conviertes en parte de su plan eterno. Cada paso que das en fe es un paso hacia el cumplimiento de un propósito que trasciende lo temporal y deja un impacto eterno. En el siguiente y último bloque, cerraremos con una poderosa reflexión, una llamada a la acción y un momento de paz espiritual.
Hemos llegado al final de este maravilloso viaje de descubrimiento y quiero felicitarte por haberte quedado hasta aquí. En Filipenses 4:7 encontramos una promesa maravillosa que cierra este estudio de forma poderosa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te felicito por haber llegado hasta el final, porque pocos logran profundizar tanto en el mensaje de Dios como lo has hecho tú. Has demostrado un compromiso real con tu fe y una sed de aprender, y eso es algo que el Señor honra profundamente. Bien hecho. Ahora que has experimentado este tiempo de enseñanza, meditación y reflexión, quiero que te lleves esta verdad a tu corazón. La paz que solo Dios puede dar está disponible para ti. A medida que sigues buscando la dirección del Espíritu Santo en tu vida, Él te guiará con poder y amor, llenándote de una paz que no puede ser explicada por razones humanas, solo por la obra transformadora de su Espíritu. No subestimes el impacto de lo que has aprendido hoy. Este es un mensaje que ha tocado tu corazón porque Dios quiere que lo vivas, que lo compartas y que lo apliques. Ahora, quiero que hagas un compromiso público, porque al hacerlo estarás fortaleciendo tu fe y declarando que estás listo para lo que Dios tiene para ti. Comenta la frase: confiaré en su voz y viviré en paz. Esto no solo será un testimonio de lo que has aprendido, sino una declaración de tu intención de seguir la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de tu vida. Hazlo para que otros que leen tu comentario también puedan ser inspirados a confiar en Dios y seguir su voz. Si has sentido que este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Al hacerlo, estarás expandiendo el reino de Dios, llevando su paz y su guía a aquellos que más lo necesitan. Cada vez que compartes la palabra de Dios, estás siendo un instrumento de su amor y bondad. Si aún no lo has hecho, quiero hacerte una invitación. Suscríbete al canal. El hecho de que estés suscrito te mantiene conectado con este canal, y cada vez que veas un nuevo video, estarás renovando tu compromiso con la fe y la búsqueda de la verdad. Piensa en ello como en la semilla que siembras en tu vida espiritual. Mientras más conectado estés, más crecerá tu fe. Y si no estás suscrito, quiero que pienses en lo siguiente. ¿Realmente deseas perderte más mensajes que podrían transformar tu vida? No dejes que esa oportunidad se escape. Suscríbete ahora y sé parte activa de esta comunidad de fe. No te arrepentirás. Y ahora que este video llega a su fin, quiero invitarte a que te quedes unos minutos tranquilos, sin pausar el video, experimentando la paz que solo el Espíritu Santo puede dar. Mientras la música de fondo te acompaña, aprovecha este momento para dedicar unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por este día, por su guía y por lo que Él está haciendo en tu vida. Este es un acto de adoración. No lo interrumpas, no cortemos la conexión con el Espíritu. Quédate unos minutos, respira profundo y deja que su paz inunde tu corazón. Al finalizar este video, quiero felicitarte de nuevo por haber llegado hasta aquí. Pocas personas tienen la disciplina y el deseo de profundizar en la palabra como tú lo has hecho hoy. Y eso es digno de celebración. Eres uno de los elegidos que ha decidido caminar más cerca de Dios. Que este tiempo haya sido un paso más hacia la paz y el propósito que Él tiene para ti. Que Dios te bendiga grandemente. Para aquellos que llegaron hasta el final, quiero que dejen este comentario. He llegado hasta el final porque mi alma necesita más de ti, Señor. Esto será una señal de tu compromiso y de que has decidido seguir la voz de Dios hasta el último momento. Que tu testimonio inspire a otros a caminar en fe y obediencia. Gracias por ser parte de esta comunidad. Sigue adelante,
Mantén tu llama encendida y nos vemos en el próximo estudio.